Ya estamos aquí en salidas de emergencia, un poco carrerados, un poco atareados, pero bueno, todo en orden. Muchísimas gracias a Alejandro Ruiz, que está aquí a mi derecha, y a Marjorie, a Omar y a Andrés, que cada semana se reúnen aquí para hablar, pues, de cómo estamos destruyendo el mundo. No, bueno, para analizar qué opciones tenemos precisamente para no destruir el mundo. Y vaya que hemos empezado una semana con unas noticias bárbaras, ¿no? Con este ya famoso Drill Baby Drill, ¿no? De Donald Trump. Y pues desde el sur intentando hacerle la contra con un plan nacional de desarrollo, o eso esperamos, ¿no? Y con un plan México que, bueno, pues auspicia muchas inversiones a México y pues luego lo que esas inversiones significan es más industria y lo que esa industria significa es más afectaciones al medio ambiente. Pero pues bueno, más bien yo me callo y más bien los dejo a ustedes hablar para que nos vayan ayudando a ir entendiendo un poco esto. No sé si ya habían sacado como el palito largo y el palito corto y habían visto a quién le tocaba Sí, empezar. Así que me pues tocaba a mí. solo les pongo el termómetro por acá. No, no es termómetro, ¿cómo se llama? El cronómetro. Es el temporizador. El termómetro también estaría bien. Uno mundial, ¿no? Porque ya sabemos que ya rebasamos el 1.5 que no queríamos rebasar y bueno, y a ver a dónde vamos a parar. Pero pues ahora Sí, sí, pero resulta que en mi oficina hace un chorro de frío, entonces ya me voy a volver negacionista. Es cierto. probablemente. Pues arrancamos yo quería titular mi primera participación con que Los Ángeles arden y a la presidencia de Estados Unidos llegó Nerón, ¿no? Porque efectivamente en el primerísimo día de gobierno en ese país que no tiene nombre porque le pide prestado el nombre a todo el continente, pues Donald Trump se fue como las cabras al monte y empezó a firmar un montón de órdenes ejecutivas que no necesariamente se podrán cumplir porque también contravienen disposiciones constitucionales y legales y porque además también la gente no se, esperemos que no se deje, pero que entre otras cosas lo que anuncia son eliminación de las protecciones al clima, al aire, a las aguas y tierras nacionales y por supuesto a extranjeras a quien se deje, ¿no? Sacó a los Estados Unidos otra vez de los acuerdos de París, este convenio internacional cuyo objetivo incumplido, por cierto, era impedir que la temperatura promedio del planeta se siguiera elevando y con ello pues, que sigan ocurriendo todos los desastres muchos de los desastres que estamos viviendo. Y apuntó los precios de los combustibles como responsables de la inflación, señalando que no estamos frente a una emergencia climática, una emergencia ambiental, sino una emergencia energética. Ahora resulta que nos falta petróleo, nos falta gas, ¿no? Y entonces con esta orden ejecutiva lo que se pretende es abrir zonas como el Parque Nacional de Vida Silvestre del Ártico y en general a Alaska y darle luz verde a la exportación inmediata de gas, del gas que se obtiene por fracking, ¿no? Y con esta bajanería que le conocemos, que es la marca de la casa, aderezo esta noticia diciendo tendremos la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país de la Tierra y lo vamos a utilizar. We drill, baby, we drill, es decir, vamos a perforar, nena, vamos a perforar, ¿no? Ahí va la barbajanería por delante. Ahora, en realidad Estados Unidos ya es el mayor productor y exportador de gas de fracking del mundo. Y en los últimos años de la administración Biden se dieron vuelo con esta producción de petróleo, que alcanzó un récord en 2024, que coincide con el año con las temperaturas más calurosas de la historia registradas por los combustibles fósiles. Y bueno, se siguió con otras medidas, ¿no? Sobre todo contra California para intentar limitar, que tiene medidas para limitar las emisiones de automóviles, o contra la Agencia de Protección Ambiental contra las estándares de emisiones en automóviles, la eficiencia de combustible. Y además, pues también está suspendiendo las comunicaciones externas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que por ejemplo ahorita es muy importante el seguimiento que se está dando a los brotes de gripe aviar y que además son centros que le dan información
pues realmente que se utilizan todos los científicos y muchas de las autoridades sanitarias a nivel mundial, ¿no? Son centros importantes, pues no los únicos, pero son importantes. Y entonces, un poco lo que yo pensaba es cómo a mí me hace mucho sentido este auge del terraplanismo, porque es compañero de viaje de estos negacionismos del cambio climático, de las vacunas, la proliferación de fake news, ¿no? O de mentiras ya cínicas en los medios de comunicación y desde el gobierno, porque frente a la evidencia acumulada de la crisis ambiental, no solo climática, pues lo que hay que hacer es ocultar mejor la información científica, ¿no? Eso es lo que están optando. Entonces, pues concluyo diciendo que no es que le estén haciendo al loco, no hay ninguna, como decían, hay método en su locura, ¿no? No es locura. Lo que se está haciendo es que esta plutocracia sádica que se afirmó en el poder con Trump, eh, establezca definitivamente una agenda donde millones de personas estamos de sobra, el planeta puede seguirse super explotando y lo que importa es la generación de ganancias faraónicas para esta plutocracia. Frente a eso está el PND y el Plan México, con sus contradicciones, pero bueno, yo platicaré un poco también sobre eso en la segunda participación y a ver si Omar y Andrés también nos pueden platicar un poco de esos, de como la contraparte, ¿no? ¿Qué está planteando México en estos temas ambientales? Y es que yo creo que precisamente los que más aportan a la contaminación y al calentamiento climático, este 1% mucho más rico, que son los responsables de todas las emisiones, son los que menos lo sufren, porque ellos están en sus resorts de lujo, ¿no? En sus departamentos climatizados, viajando en avión y en jet, y a ellos pues ni noticia de que está cambiando el clima, creo yo. Pero bueno, no sé cómo lo vean, Andrés, Omar, quién se lanza. Yo me lanzo. Eso. Bueno, yo discrepo de la postura de que son negacionistas o terraplenistas o que niegan el cambio climático. Y esto lo estoy diciendo fuera de guión, tenía otro guión, pero porque se insiste en que, son negacionistas del cambio climático. Y lo muestra el hecho de que hace unas semanas se propagó en redes sociales, en la red social del racista sudafricano Elon Musk, eh, de que, por ejemplo, Hitler es socialista y comunista, ¿no? Y ese es un discurso que mantienen las derechas. Las derechas usan ciertas narrativas, construyen una narrativa para confundir, para generar una discusión en donde no la hay. Hitler no era socialista, no era comunista, Hitler era un fascista, un nazi, y podemos analizar después la historia, ¿no? Cooptaron un partido que tenía un nombre que se llamaba, todos sabemos, Nacional Socialista, pero ese partido luego se convirtió en un partido de ultraderecha que financió a los grandes empresarios. Y en eso tienen una gran coincidencia Trump, Milei y toda la ultraderecha, considerando también la ultraderecha mexicana como Calderón y Fox, que financian a los grandes capitales. Y todo el mundo, ahora sí, me voy a mi guión rápidamente, dice, uy, Estados Unidos se salió del Acuerdo de París. ¿Y qué si se salió del Acuerdo de París? Si Estados Unidos no ha ratificado. Hay que entender un poquito cómo funcionan los acuerdos y convenciones nacionales. Los países lo redactan, en el cual los Estados Unidos de América ha jugado un papel decisivo, ¿no? En la redacción de estos acuerdos internacionales. Luego lo firman sus ejecutivos, los ejecutivos, poderes ejecutivos en este arreglo de las democracias liberales, y luego lo ratifican sus legislativos, ya sea diputados, ya sea senadores. Y Estados Unidos no ha ratificado casi ningún acuerdo o convención internacional, incluyendo el Acuerdo de París.
¿sí? Entonces, no sirve firmar como país miembro para que legal, o sea, ¿para qué sirve firmar, perdón, como país miembro de un acuerdo? Pues para que legalmente esté sujeto a ese acuerdo y convención, pero debes ratificarlo, ¿sí? Y por increíble que parezca, Estados Unidos no ha ratificado la Convención contra todo tipo de discriminación hacia las mujeres, los derechos de las niñas y los niños, los derechos de personas con discapacidad. Y la Convención Americana, y aquí cuando uso el término americano, hablo del continente, no del nombre que nos están robando, ¿sí? Y que todos los periodistas, empezando los españoles tan nacionalistas y tan españolistas, usan el término América para referirse a los estadounidenses, sobre derechos humanos. Es decir, no ha firmado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre la defensa de los derechos humanos. En términos ambientales, no ha ratificado el Convenio de Biodiversidad de 1993, el Protocolo de Cartagena de 2003 de Seguridad y Biotecnología. En estos casos, el pretexto es que coartan los derechos de propiedad intelectual. Y un ejemplo muy bonito de eso, y ya termino, es el que en 1982 no firmaron la Convención sobre el Derecho del Mar, alegando que se afectaban los derechos de minería en aguas profundas. Y ni siquiera lo hicieron cuando en 1993 se firmó un acuerdo modificado, porque el Senado decidió no ratificar. Entonces el Acuerdo de París no es la excepción, no está ratificado, ¿sí? Y por lo tanto no hay consecuencias. Solo es un asunto mediático que aprovecha Trump para generar un distractor. Hay que clavarse en lo que está buscando en términos económicos. Por ejemplo, ¿por qué este gobierno hizo una alianza con los capitalistas tecnológicos como Gates de Microsoft, Bezos de Amazon, Zuckerberg de Meta, Peshi Brin de Google y el racista, como dije, de origen surafricano, Mod, que está así? Y ahí lo dejo un poquito. Pero, perdón, termino y dejo a Omar, ¿sí? Deberíamos realmente analizar cómo el éxito de estos exitosos empresarios está vinculado por el apoyo del Estado, que les da el Estado, tal como pasó en Alemania nazi con los hermanos Dassler de Adidas y Puma, o el empresario industrial Oskar Schindler, sí, el de la famosa lista de Schindler, que sirvió de espía para los alemanes en la antigua Checoslovaquia antes de que Alemania invadiera Checoslovaquia y hoy convertido en héroe de Hollywood. Entonces, ojo con las distracciones. Concentrémonos en qué es lo que busca Trump. Muchas gracias. Perdón por el exceso de tiempo. Vaya pregunta, ¿qué es lo que busca Trump? Yo creo que, no sé, si lo supiéramos podríamos tomar medidas más adecuadas. Ah, Omar, ¿tú sabes qué busca Trump? ¿A dónde va? Me queda claro que a producir, ¿no? Y a sacar más petróleo y a aumentar la producción mundial, pues con esta receta del siglo XX de producir, 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 producir y vender, 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 pero pues ya no, el horno ya no está para bollos ¿o qué? Sí, pues lo que quiere es hacer América grande otra vez, ¿no? Ese es el lema. Miren, pues es muy interesante los escenarios, muy consistente eh, el personaje de Donald Trump. Este, populista, un conservador populista como lo es Milei, Bolsonaro, etcétera, solamente que la diferencia es que este es un populista en un país, en el país que tiene liderazgo armamentista, ya no capital, pero sí en cuanto al ejército y posiciones del ejército a nivel mundial. Entonces, eso hace la diferencia. Ahora bien, tenemos al Donald Trump recargado, porque ahora ya sabe cómo funciona Estados Unidos y de qué pie cojea y cómo convencer a republicanos y demócratas. Y tal es así que, bueno, pues vemos a Donald Trump sentado a un lado de Barack Obama, ¿no? Muy amigos. Y bueno, no hay que sorprender. Ahora, el tema, para regresar al tema de medio ambiente, pues sí, coincido con Andrés, Estados Unidos se ha presentado a diferentes convenios internacionales, a la COP, de cambio climático, el Acuerdo de París,
pero no y bueno, y en el tema de sustancias químicas también está presente, pero él no firma, no ratifica, no se compromete, pero sí define algunas metas. Y eso es parte de la política que siempre ha manejado Estados Unidos, en donde eh, establece liderazgos, sin embargo, no compromete la industria de su país, o sea, los grandes corporativos. Y siguiendo esa narrativa, pues el tema es, bueno, ¿qué va, hacia dónde se está dirigiendo? Primero que nada, es sorprendente que, por ejemplo, el discurso de vamos a extraer petróleo, vamos a regresar a las fósiles, choca con la ideología, al menos que Elon Musk ha manejado también. Les recomiendo leer la biografía de Elon Musk, que está escrita por un biógrafo que a mí me gusta mucho. Ha hecho biografías, por ejemplo, de Steve Jobs y de otros personajes que están ligados a las ciencias de la tecnología. Y uno de los aspectos que tiene Elon Musk, bueno, que dice estar convencido, es migrar hacia las energías alternativas. Y de hecho se siente defraudado con la política de Barack Obama, porque él considera que han traicionado este avance hacia las energías alternativas, ¿no? Hacia salirse de la industria fósil. Entonces, bueno, ahí hay unas contradicciones que hay que ver hacia dónde van, si realmente son contradicciones o simplemente era puro discurso. Pero lo que resulta ahora interesante es la posición agresiva que tiene esta administración y que rompería varios acuerdos, independientemente de los ambientales, acuerdos que tienen que ver con la OTAN y sus posiciones estratégicas, pensando en Groenlandia. Y por supuesto, ya habíamos comentado que el cambio climático, los 1,5 grados centígrados, y si los elevamos más, pues lo que como consecuencias es que habrá un deshielo y entonces nuevas rutas de comercio y obviamente el acceso a nuevas materias primas que están en Groenlandia. Entonces, acá se va a jugar pues el futuro de los próximos tal vez 30 años en términos de geopolítica. Y México, pues bueno, está en una posición creo que privilegiada en términos de el plan nacional que presenta Claudia Sheinbaum y su gobierno, al menos las líneas generales. Y por el otro lado, la posición de México realmente como líder en términos de desarrollo industrial de tercera generación. Y bueno, antes de que tomara Donald Trump el poder, pues anuncia la firma o ratificación de un acuerdo comercial con la Unión Europea. De tal manera es que si nos ponen aranceles allá en el norte, pues bueno, tenemos a los otros socios, ¿no? Y que está muy interesante cómo se está posicionando el tablero, ¿no? Muchas gracias, Omar. Y pues continuando con esto, ¿no? Ya que das entrada a esta parte, Marjoy, ¿qué reflexionar sobre este nuevo plan México? Este plan de desarrollo que, digamos, parece estar en sintonía con este regreso, pues, a un capitalismo más industrial, ¿no? Que tiene que venir acompañado, obviamente, de una regulación más fuerte dentro del medio ambiente y que, pues, que parece que México va a seguir punteando esta industria, como algunos llaman, real por sobre algunos esquemas, pues no sé, tal vez más financieros, ¿no? ¿Qué decir, Marjoy, sobre esto? Sí, pues nada más añadir a lo que decían mis compañeros, que efectivamente Estados Unidos no ratifica acuerdos, pero bien que estorba a la hora de hacerlos, porque eso sí siempre se presentan a todas las COP, habidas y por haber, para bajar lo más posible, ¿no? Los acuerdos que después de todos no van a cumplir. Este, y sí, a contracorriente de estas decisiones esta fase de financiarización que tiene mucho que ver con la manera en que se han fortalecido estas industrias, estos faraones tecnológicos, como que andamos buscando cómo clasificarlos, ¿no? Tecnofeudalismo, faraones. Sí hay comentaristas de izquierdas en las redes que han estado hablando mucho de fascismo, de neofascismo,
También Henry Ford, ¿no? Estuvo apoyando a los nazis, ese prohombre de la industria norteamericana. Pero bueno, en ese sentido de regresar como a la industria que produce cosas y que en México la idea es que sea además un motor, un respaldo a la soberanía nacional sobre los recursos energéticos y sobre la propia industria y el mercado interno. Y entonces el Plan Nacional de Desarrollo está haciendo esta como combinación con temas de sustentabilidad y temas de soberanía. De hecho, es un eje, hay 4 ejes generales en el Plan Nacional de Desarrollo y uno es el desarrollo sustentable, que está pensado para construir, o la intención es construir una república soberana y con energía sustentable, con derecho al agua, que proteja el medio ambiente y sus recursos naturales. Y dentro de estos hay líneas como el fortalecimiento de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad como empresas estatales, que la producción de Pemex priorice el consumo nacional, es decir, eso tiene una ventaja que es que se extraiga lo que requerimos para funcionar y no en términos de las necesidades o del mercado externo. Y bueno, impulsar las energías renovables, los paneles solares, sobre todo para el norte del país. Y hay una que no me gusta mucho, que es la producción nacional de petroquímicos y fertilizantes, que allí en realidad deberíamos estar aumentando la producción agroecológica, ¿no? Ese es uno de las que a mí no me gustaron mucho. El derecho al agua, que viene con la idea de tecnificar el riego y sobre todo sanear los ríos y ordenar las concesiones de agua y también sanear tanto las cuencas hídricas como las cuencas atmosféricas, ¿no? Sobre todo de Nuevo León, Guadalajara y la Ciudad de México, y construir plantas recicladoras. Entonces, me parece que es muy importante que se pone en el centro, o es una de las cuestiones más importantes, los temas ambientales. No necesariamente estoy de acuerdo con todo, porque por ejemplo la idea sí tenemos que reciclar, pero lo más importante sería no producir, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora esta semana hubo una agrupación que estuvo denunciando de la cantidad de plásticos que están llegando a los ríos, a los mares, y entonces la secretaria de Medio Ambiente respondió dándoles la bienvenida y luego hablando con la Coca-Cola. En realidad el tema no es que la Coca-Cola recicle el plástico. Lo ideal sería que dejáramos de consumir veneno y además dejara de embotellarse el veneno y dejaran de tener el acaparamiento del agua, ¿no? Como está sucediendo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Pero me parece que en términos generales son planteamientos muy positivos los que hay en el Plan Nacional de Desarrollo a contracorriente de lo que estamos viendo que pasa con Trump. Y yo añadiría una cosa, Trump llega y da decretazos, uno tras otro, 100 en el primer día. Y la doctora Sheinbaum lo que hace es hacer memoria de su paso por el movimiento estudiantil y contraponer a lo que en ese momento, en el 86, fue un decretazo del Plan Carpizo en la UNAM, y cómo funcionó el Consejo Estudiantil Universitario por medio de asambleas donde se discutía a la universidad y decir, vamos a hacer eso con el Plan Nacional de Desarrollo. Este plan están haciéndose foros nacionales para discutir con la gente en el territorio por dónde debe caminar el país, y me parece un gran acierto frente al autoritarismo que estamos viendo en los Estados Unidos. Y pues vaya que si el reto es poco, ¿no? Convencer a la que la gente deje de tomar Coca-Cola es muy difícil. Luego hay muchos que no solo quieren tomar Coca-Cola, sino que además de eso quieren comprarse un carro del año y vivir en una casa muy bonita e irse todos los veranos y los inviernos de vacaciones en avión a algún lugar lujoso. Entonces, decía Fernando Buenabad, pues hay que decolonizar nuestros imaginarios y nuestros propósitos. Entonces, pues bueno, creo que eso se suma a todo esto. Y ahí mero entra, como dices, el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México también, que creo que tiene unos dilemas bastante interesantes.
Andrés, te toca a ti, según vamos respetando el orden que habíamos empezado, así que, o a menos de que quieras cambiarle el lugar a Omar y que Omar te quiera cambiar el lugar, ¿no? Ahí se ponen de acuerdo ustedes. Sigo, no pasa nada. Échale, échale. Sí, creo que el Plan Nacional de Desarrollo tiene en lo general muchos aspectos positivos. El más positivo es con lo que terminó Marjorie, que es precisamente el hacer una consulta a través de foros, ¿no? En esta semana hemos podido ver, o bueno, yo más o menos vi ahí algunos videos en donde va personal, gente de la más variada este, pinta y a proponer ideas. Y hay una coincidencia en términos de los analistas de que existe cierto optimismo de que hay una gran participación de la gente y de que el Plan Nacional de Desarrollo no es el original al que propuso Sheinbaum, sino que ha recibido modificación. Y entonces esto habla de una nueva forma de tal vez de gobernar y que ojalá se plasme en las decisiones de políticas públicas, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? Cómo cambiar las políticas públicas y no dejarse llevar por la inercia, o más bien no dejarse llevar por la inercia y cambiar de fondo ciertas políticas públicas. Eh, También hay una gran coincidencia, que ya lo dijo Mayori, en términos de este cuarto eje de desarrollo sostenible. Existe cierto escepticismo de que de vuelta aparece esta palabrita que es muy controversial, que es el término desarrollo. En términos, por ejemplo, de los años 50, cuando se habló de países en desarrollo y países desarrollados, en donde los países en desarrollo eran países bebés que tenían que llegar a una madurez, y resulta que han pasado más de 60 años y no, los países en desarrollo no hemos podido madurar, ¿no? Por ejemplo, entonces, las ideas de los conceptos de desarrollo, ¿qué implicaciones tienen? Desarrollo implica también una cuestión de temporalidad. Pero es curioso, por ejemplo, que los países en desarrollo, o sea, los países periféricos, en los años 50 teníamos un Producto Interno Bruto más alto que los países desarrollados, es decir, los países del centro, y que ahora tenemos Productos Internos Brutos menores. Eso significa que han cambiado las relaciones y también han cambiado las formas de medir el Producto Interno Bruto. Entonces, ahí habría que analizar y ver, ¿no? Si bien se está usando esa palabra, se sigue usando el término bienestar. Y el término bienestar, que viene del sur global, viene de la idea de que pues, haya equidad y que ¿cómo se llama? Se habla de una distribución equitativa y de no maximizar las ganancias, es decir, de no favorecer el lucro de las grandes empresas y de los pocos empresarios, grandes pocos empresarios que hay, sobre los valores éticos y la solidaridad social. Entonces, en este sentido, podría pensarse que si se va hacia allá, puede reducir la presión que se tiene de la sociedad humana sobre los recursos naturales. No está claro en términos agrícolas o en términos rurales, en términos del campo, cómo se van a generar los espacios para la recuperación de la participación de las comunidades rurales y su fortalecimiento en el mercado interno. Tampoco existe una claridad sobre cómo se va a desarrollar la agroecología. Y creo que tampoco existe una claridad en términos de si cómo va a ser la política del agua, si va a seguir favoreciéndose a concesiones o se va a transformar. Se habla de la limpieza de ríos y eso, y la concesión de agua, y eso se lo dejo un poquito más, que creo, me sospecho que de algo hablar. Gracias, gracias. Ya no te pudieron dejar el pase mejor puesto para hacer el remate, Omar, así que te dejamos la cancha. No, pues,
bueno, es muy interesante porque, bueno, son borradores el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Líneas muy concretas. Además, surgieron de foros previos durante la campaña. Previo a la campaña se hicieron muchos foros. De hecho, algunos de nosotros participamos como expositores de algunas ideas. Bueno, pues invitaron a muchos, ¿no? Entonces, bueno, no es que redactémoslas y hayamos dicho algo, sino simplemente escucharon diferentes ideas generales de quienes hemos, tal vez tenemos algo ahí de participación. Luego se presentaron muchas propuestas. De hecho, ahí presentamos la agenda socioambiental de la UNAM. Bueno, tuvimos una reunión con la maestra Alicia Bárcena, un foro que se organizó en la UNAM. Y creo que lo que muestra es que es un gobierno que escucha y que está abierto a a lo que se comprometió. Y pues lo que estamos viendo con estas reuniones también es positivo. Entonces, en ese tema, bueno, creo que hay una legitimidad del gobierno, hay una población que sigue apoyando, está bien. Y a nivel internacional también hay mucha expectativa. Y esa estabilidad macroeconómica es lo que destaca, por ejemplo, el Plan México. Entonces, estábamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo, que es un esbozo, y luego lo que se presenta como Plan México para impulsar a la economía del país. Y bueno, algunos de los ejes son la relocalización de la industria, la regulación de concesiones, la actualización de normas, los polos de desarrollo y y bueno, la promesa de 100 nuevos parques industriales, ¿no? Que, por ejemplo, las zonas que yo conozco y que hemos visto las problemáticas de agua que tienen, pues está Puebla y Celaya, perteneciente al gobierno de Guanajuato, ¿no? En Puebla 450 hectáreas, Celaya 52 hectáreas, es pequeño, y Tula 300 hectáreas, o sea, van a ser los nuevos parques industriales. Y entonces es cuando empezamos a analizar con más detalles, espérense tantito, o sea, entonces son nuevos parques industriales en cuencas que están sobreexplotadas de agua, que están fuertemente degradadas y entonces pues ya no me empiezan a dar los números. No obstante así, bueno, lo que se dice, bueno, actualización de normas. Cabe destacar que las normas ambientales en México se deben revisar cada 5 años, de tal manera que no es una promesa, es una obligación que se tienen que actualizar y revisar y publicar. Y tenemos una norma ambiental de agua, de control de la contaminación, que se actualizó y que pues ya en un año o dos va a cumplir su quinquenio y hay que volver a revisarse. Y bueno, las de localización y los polos de desarrollo pues han visto en las pocas normas ambientales que nos quedan un obstáculo para cumplir pues algunas metas de producción. Y finalmente lo que quiero decir es que los aspectos positivos están particularmente en que se está escuchando a la sociedad y habrá que ver reflejado eso realmente ya en el plan de desarrollo final. Y sin duda vienen momentos interesantes. Ahora, solamente quiero cerrar. Tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en el Plan México se habla de saneamiento y limpieza de ríos y ya se dejó atrás el concepto original que es restauración de los ríos. Entonces, ¿de qué se trata el saneamiento o la limpieza? Bueno, saneamiento es poner plantas de tratamiento. Limpieza, pues es este imaginario de que hay limpiar los ríos, ¿no? Entonces, ahí, en los detalles, ahí está el demonio. Y finalmente, algo que quisiera dejar para los que nos están siguiendo son dos conceptos que se están manejando mucho y que no creo que se hayan totalmente aclarado. Uno es la economía circular y el otro sí, el otro concepto es soluciones basadas en la naturaleza. Son dos conceptos que vamos a escuchar mucho durante todo este año y creo que hay que detenernos a entender muy bien a qué se refieren. Después ya los abordaremos con más tiempo. Y porque no es lo mismo economía circular que economía moral, por ejemplo. Exacto.
definitivamente no son conceptos pues tan acercados uno al otro. Tal vez tengan algunas cuestiones, ¿no? Como los círculos de Venn, así, que se juntan ahí en algunas pastillas que se podrían asimilar, pero pues no es lo mismo que la gimnasia y la magnesia, ¿verdad? Así Ah, es. Exactamente. bueno, y ahorita que hablabas de lo del agua y demás, hay que recordar que ya este 27 de enero, el lunes, empiezan los foros por la reforma al agua, ¿no? Esta reforma ciudadana que se ha empujado, que creo que es un tema que va a ser muy importante, al cual vamos a estar dando seguimiento. Y pues bueno, creo que estaría bueno ahí irlo tomando para la próxima semana. No sé cómo vean, igual ahí nos ponemos de acuerdo en la chat y vamos viendo que sí, que no. Pero bueno, pues sin más por el momento, muchísimas gracias al Gracias. estrés, ¿no? Marjorie, a Omar y Andrés, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y por la disposición y pues por estas sesudas reflexiones para abrir la mente de mucha gente que cree que el medio ambiente solo son los arbolitos, ¿no? Y que el agua esté bonita, pero pues no, creo que vamos mucho más allá. Sí, es el modelo Blancanieves, ¿no? Los pajaritos y los animalitos alrededor y Sí, Exactamente. lamentando. no, eso no es la naturaleza. Pero bueno, pues Dijiste con eso Blancanieves y cerramos. pensé otra cosa. No, no de Este, esas nieves muchas blancas. gracias por el espacio, muchachos. Nos Gracias, vemos. gracias. Gracias. Bonito fin de Que les semana. vaya muy bien. Saludos. Abrazo. Gracias. Bye.